Muy buenos días tengan hermanos y sean bienvenidos a este culto del domingo. Y para iniciar vamos a tener una oración. Mi Dios grande y poderoso Señor, en esta hora del día, Padre, venimos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra y para que también nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente sean abiertas, Padre, para poder aprender más sobre ti en este día, Padre. Que las palabras que escuchemos hoy que las podamos compartir, Señor, y las podamos poner en práctica. Así también bendice al pastor, Señor, que va a exponer tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, y que nosotros también podamos comprender qué es lo que nos tienes que decir en este día, Padre, cuál es tu voluntad para con nosotros, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este día que lo podemos disfrutar y lo podemos compartir, Señor, con nuestra familia, escuchando y aprendiendo más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar y vamos a tener una lectura en Salmos 19 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Vamos a continuar y vamos a entonar los siguientes signos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
Continuando con nuestro orden de culto, vamos a tener la siguiente lectura, que es en 1 Corintios del 10 al 31. Dice la palabra de Dios: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vivos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a continuar y vamos a escuchar la palabra de Dios en este día. Hola, me da gusto volverles a saludar. Hoy vamos a pedirle al Señor que cada uno de nosotros podamos practicar la tolerancia y la unidad cristiana. Déjeme recordarle una experiencia que yo viví siendo pastor en Cuernavaca. Empecé a invitar a desayunar a algunos amigos a la casa y ellos a su vez invitaron a otros amigos pastores, y luego el grupo empezó a crecer y vinieron pastores de otras denominaciones que no eran presbiterianos, y tuvimos un gran tiempo de convivencia, de aprender juntos mutuamente de la palabra, del ministerio, a crecer en áreas de nuestras vidas, tanto en lo personal como en las diferentes áreas del ministerio. Y bueno, tuvimos este tiempo de oración, de divertirnos también juntos, lo disfrutamos. Y todo esto lo recordé porque hoy el tema se llama Unidos en Cristo, y porque uno de estos pastores fue llamado a la presencia de Dios debido a la pandemia que estamos viviendo. Dios nos dio la oportunidad de tener este gran tiempo juntos. Déjeme
recordarle un poquito acerca de la primera carta a los Corintios. Corinto era un puerto donde había una gran calzada y de un lado y de otro lado se ponían predicadores para llamar la atención de las diferentes audiencias. Así es que había una especie de competencia entre quién era el mejor orador. En Corinto le abría a estos predicadores la puerta para ir a Atenas y allá predicar en el Areópago. Pablo es exactamente al revés, viene de Atenas y llega a Corinto, donde funda la iglesia. Y ahí los cristianos, después de que se retira Pablo, empezaron a tomar esta ideología del mundo. Empezaron a formar lo que aquí se denomina cismas o partidos para seguir a un líder que consideraban más carismático o elocuente que otro. De hecho, la historia nos dice que Apolos era mucho mejor orador que Pablo, pero eso jamás les afectó a ellos porque ambos predicaban a Cristo. Y sí, quizás usted encuentre algún otro orador más carismático, más elocuente, pero no deje la iglesia donde Dios le llamó y no cree divisiones donde no debe de haber. El versículo 10 de 1 Corintios, capítulo 1, es un resumen de los 4 primeros capítulos y dice: os ruego pues, hermanos, es una exhortación a los adelfos, a los hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es una exhortación en el nombre del Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros cismas o divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así es que todos estos capítulos van a hablar de lo que es tener una misma mente y un mismo parecer en Cristo Jesús. Lo primero que debemos de ver es que en los versículos 11 al 17, Pablo habla de la unidad en el bautismo. Estas divisiones en la iglesia de Corintio son ajenas al Evangelio. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, es decir, la rivalidad ya sube de tono. Y quiero decir, dice el apóstol Pablo, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Bueno, la división en primer lugar es signo de 3 cosas: inmadurez, incomprensión y deseo de dominio. Para evitar tal descomposición, Pablo los exhorta a la unidad y en el compañerismo cristiano a tener humildad, porque la única forma de lograr una verdadera unidad, tanto en la comunidad cristiana como en la familia, es por medio de la humildad. En la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, versículos 1 al 4, Pablo habla de la necesidad de ser humildes. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si algo de esto los mueve, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con, y subrayo, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad.
No que los demás tengan más valor, sino dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, con humildad. Me gustaría que pudiéramos aplicar este principio en el matrimonio cristiano. Si a alguno en este momento está pensando en separarse de su pareja, quiero advertirle en el nombre de Jesús que no lo haga. Usted no sabe cuánto dolor, heridas y depresión envuelve ese acto. Y no solamente destruye a las personas que se separan o se divorcian, sino familias y comunidades completas se ven afectadas por estos actos. Pablo les dice, sean de un mismo sentir. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y está hablando del bautismo. En primer lugar, las iglesias están usando la fórmula ordenada por Jesús en Mateo 28, 19, donde Jesús enseñó a orar a los discípulos, a bautizar, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Pablo dice, yo no bauticé a nadie en mi nombre. Nadie, Apolos no bautizó a nadie en su propio nombre. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios. En segundo lugar, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos, de los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así es que el bautismo implica la pertenencia a la misma familia, no a la de Pablo, ni a la de Apolo, ni a la de Cefas, sino a Cristo, a depender totalmente de Cristo. Y eso es lo esencial en el bautismo. Los líderes solamente somos miembros frágiles en la comunidad. En la misma carta, en el capítulo 12, cuando habla de los miembros de la iglesia y habla del liderazgo, dice el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y esos son los pastores. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De esto está hablando el apóstol Pablo. Lo mismo sucede en la pareja. Cristo está en el centro del matrimonio, pero si nosotros nos movemos, por alguna razón nos movimos, es tiempo de ser humildes y usar este principio y volver juntos a Cristo y someternos uno al otro en el amor del Señor. Pablo continúa esta carta hablando de la unidad que también no solamente debe haber en el bautismo, sino en segundo lugar en la predicación. La predicación cristiana es necesaria, poderosa e incómoda. Dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Así es que Pablo recibió este mandato directo de Cristo. Y aquí mismo en la misma carta, en el capítulo 9, el versículo 16, dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, este es un mandato de Cristo, no solamente para los pastores, sino para toda la iglesia. La predicación es necesaria y más en este tiempo. En segundo lugar, la predicación es poderosa, dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es inmanente a la cruz de Cristo. No se puede separar la predicación cristiana sin apelar a la cruz de aquel que murió por nosotros siendo pecadores. Como dice en capítulo 1 de Romanos, que estudiamos esta carta detenidamente, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, en el poder de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en tercer lugar, la predicación es incómoda. En el versículo 19 está citando Isaías 29:14. Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta predicación es una expresión revolucionaria del reino de Dios. Esta cita de Isaías en que cambia todo el sentido del mundo y de las cosas que se habían estado viviendo hasta ese momento en que el Mesías habría de venir y había de transformar las realidades en las cuales vivían. Me encanta, quiero leer la cita en Isaías 29, versículo 14, dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y cuando yo veo a la gente buscar sabios y consejos para esta pandemia, digo, Dios ha vuelto loco este mundo a través de la predicación de Jesucristo. Mucha gente no lo entiende. La pregunta es, ¿qué está transformando en nosotros? ¿Qué está transformando en nuestro país? Tenemos que seguir predicando a Cristo y esto va a incomodar, como dice aquí, al mundo, porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Así es que los versículos 22 al 25 lo que nos dice es que Cristo es esencial en la predicación cristiana, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en ese sentido debemos de cuidar también nuestros matrimonios. Cuidemos lo que hablamos en el matrimonio. Eso es predicar. Y también con quién hablamos fuera del matrimonio. Por último, quedan los versículos 26 al 31
que nos hablan de la unidad en el propósito de la iglesia. Y leo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación es llamado, y recuerdas tú que en el capítulo 1, los primeros 9 versículos, llamado, Pablo fue llamado, la iglesia fue llamada, la iglesia en Corinto, y los que fueron llamados en todo el mundo. Es decir, la vocación o el llamado es algo que debemos mirar, cuidar. No son ustedes muchos sabios según que la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí está lo sabroso del evangelio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gracias, Dios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué hermoso. Dios nos escogió para que nadie se jacte en su presencia. Si alguien tan débil como yo fui escogido por Dios para este ministerio, para servirle al Señor, y yo siendo con tantos defectos y con tantas, yo no soy el mejor predicador de esta ciudad, ni de todo el internet, ni lo presumo, pero Dios me escogió, y Dios te escogió a ti. Y dice el Salmo 8, Dios escogió a los débiles, a los niños. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, el poder de los débiles a causa de tus enemigos. Y el peor enemigo, el más soberbio y el más rebelde, el que se cree más, es el diablo, para hacer callarlo al enemigo y al vengativo. Me encanta la fe de los niños. Dios escogió lo más débil, te escogió a ti y me escogió a mí, para que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito de la iglesia. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que nos escogió, versículo 30 al 31, con eso terminamos. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por eso le llamé a este estudio de toda la carta estar en Cristo, porque este estar en Cristo se repite constantemente. Nadie se jacte en su presencia, porque dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Está en Cristo. Justificación, ¿quieres ser justificado de tus pecados? Acude a Cristo, a este crucificado. Santificación, ¿quieres pasar por este proceso de discipulado y crecer en la vida que Dios te ha dado? Ven a Cristo. Y redención, es decir, has sido comprado libre. Nadie puede ponerte ninguna etiqueta, porque Cristo llevó todas esas etiquetas a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Y ahí hay un fin. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie debe gloriarse en sí mismo, sino debemos de gloriarnos en el Señor. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo enseña pues la unidad y tolerancia entre los hermanos en Cristo Jesús. Nadie se jacte en su presencia, nadie debe gloriarse en sí mismo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Que toda la gloria, que toda la honra sea para el Señor. Y en la unidad, eso se rescata.
Fue el escritor Robert Meldenius quien escribió la siguiente frase: en lo fundamental, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todas las cosas, amor. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, habla de nuestro llamado. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cristo es lo esencial en la iglesia. Cristo es lo esencial en la iglesia. En lo no esencial debemos de ser tolerantes, pero en todas las cosas debemos de estar unidos, teniendo paciencia los unos a los otros, soportándonos en amor. Quiero orar por todas las parejas que están experimentando problemas durante este confinamiento. Algunos están pensando que pueden solucionar todo con una separación o un divorcio, y eso no arregla nada. Lo sé por experiencia. Que este paso es devastador, es traumático. Cristo no está dividido. No lo hagas. Mejor habla con Él. Mejor reconcíliate. Y si quieres, puedes buscarme para platicar. Vamos a orar. Señor, en estos momentos estamos orando por todos los matrimonios que están pasando por una crisis. Al leer esta primera carta de Corintios y tratar de llevarla a esta esfera matrimonial con el debido respeto, siguiendo los principios que tú nos enseñas, Padre, que en nuestra actitud, que en nuestras relaciones, que en nuestra forma de hablar y de pensar, en nuestra sabiduría, esté Cristo y no nuestras ideas. Si alguna persona que hoy tiene que arrepentirse y dejar de pensar de esta manera, el Espíritu Santo hará la obra, querido Padre, en su corazón y puede reconciliarles, porque ese es el poder del Evangelio. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Glorifícate
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nos emociona mucho poder seguir a través de este medio edificando a la iglesia de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque todos nos están siguiendo a través de las redes sociales y les agradecemos cuando comparten el video, cuando nos dan un like y cuando hacen su generosa contribución para que este ministerio siga adelante. Gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos. Estamos orando como iglesia por todos los que sufren. Estamos trabajando y pronto estaremos trabajando para poder ser una solución en medio de esta pandemia. Pero por lo pronto, quédense en casa. Pueden hacer su depósito en la cuenta que está ahí, apareciendo en sus pantallas, y en la descripción del video también pueden encontrar ahí cómo contribuir económicamente. Recuerden que sus diezmos y sus ofrendas son para el Señor, son para que la obra de Jesús se expanda por todo el mundo y deben de ser dadas con amor, como hemos aprendido hoy en la palabra. Asimismo, síganos en las redes sociales y pronto le tendremos buenas noticias respecto a las oficinas de la iglesia. Por lo pronto, seguimos en contacto. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.